Buenos días. Agradecemos su presencia en este segundo ciclo de conferencias Bienvenidos a la Tradición. Comenzaremos con la doctora María de Lourdes Rodríguez Campuzano, que nos hablará sobre el ámbito de clínica. La doctora Rodríguez es licenciada en Psicología. Realizó sus estudios de maestría con excelencia en Psicología con opción en Metodología de la Investigación Conductual en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y es doctora en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana. Es profesora titular C de tiempo completo en la FES Iztacala en el área de Psicología Clínica. Es autora y coautora de artículos en revistas especializadas, capítulos en libros, autora del libro Análisis Contingencial, coordinadora y compiladora de 4 libros. Ha sido dictaminadora de artículos para revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, ponente en diversos foros académicos, colaboradora en el desarrollo del material didáctico por el área de Psicología Clínica, así como en la actualización de los programas de Psicología Clínica. Démosle la bienvenida con un aplauso a la doctora María de Lourdes Rodríguez. Hola, buenos días. Pues antes que nada darles las gracias porque miren, sí está lleno el lugar, eso quiere decir que estas pláticas tienen mucho éxito y me da mucho gusto verlos aquí. Entonces, no es propiamente una conferencia, es más una plática, una charla, lo que vengo a hacer. Y bueno, voy a empezar, estaba yo oyendo ahorita al doctor Camacho, que les decía que le tocó estudiar a él entonces en Iztacala en una época de confusión. Como yo le llevo muchos años, a mí no me tocó esa confusión, a mí me tocó de hecho estar en lo que le llamaban la época dorada. Era esa Iztacala que era reconocida en todos lados, venía gente de muchos lugares a estudiar aquí, porque tenía un plan de estudios único, y ahí sí, yo sí tuve la suerte de que me tocara. Y fue muy bonito porque resulta que todo el plan de estudios era conductual. Entonces no había como la opción de elegir, como la tienen ustedes, pero había una tremenda homogeneidad. Uno llevaba una serie de materias, de asignaturas de todo tipo, pero lo que podías ver en una reforzaba la otra materia, y de cualquier manera teníamos otras asignaturas que nos daban como criterios para tener claro por qué estábamos en este modelo conductual. En este plan de estudios que yo tuve la fortuna de seguir, llevábamos como base lo que era la psicología experimental. O sea, nos metían al laboratorio y trabajábamos con ratas, con pichones, y la gente hoy día, no sé, de alguna manera margina mucho la experimentación. Y la verdad es que la experimentación para nosotros fue una maravilla porque era todo un descubrimiento. Eso de lo que nos hablaban en las teorías lo podíamos ver en el laboratorio. Resulta que este modelo conductual pues es un modelo totalmente objetivo. Fíjense, llega uno a los primeros semestres y yo no sé sus expectativas al estudiar psicología, pero yo sí recuerdo, por ejemplo, que muchos de mis compañeros venían tratando como de descifrar los misterios de la mente. No sé si sea el caso de ustedes. Y a nosotros nos tocó que de lo primero que hicieron fue más bien desmitificar la mente, hacernos entender que esa mente o esa alma eran conceptos cotidianos que no se referían a nada específico. Y claro, al principio dice uno, ¿cómo? Pero si yo quiero entender por qué la gente es inteligente, por qué la gente piensa y siente y se emociona, ¿no? Y tiene conflictos, yo quiero entender todo eso. Bueno, pues fue un asunto de paciencia para entender que justamente el modelo conductual me podía explicar lo que la gente siente, lo que la gente piensa, cómo reacciona a nuestros conflictos, pero de una manera natural. Es decir, nosotros nos estamos relacionando con circunstancias, con otras personas, tenemos una historia en la que vamos aprendiendo a ser como somos, de alguna manera a ser como somos. Y entonces no resulta tan misterioso, lo que pasa es que estamos muy llenos de mitos, nosotros como personas,
cómo podemos ser objetos de estudio de una ciencia. Bueno, pues el modelo conductual lo que pretende y siempre ha pretendido es hacer de la psicología una ciencia y poder estudiar el comportamiento humano. Como estudia la física la materia, o la química la composición molecular de la materia, o la biología los seres vivos, de la mismísima manera. Y es muy enriquecedor porque además este modelo conductual pues es francamente el único que tiene leyes. No hay otro modelo que tenga leyes y principios y una teoría general del comportamiento. Entonces, eso se fue haciendo claro, les decía yo, conforme nos adentrábamos más en el estudio de este modelo conductual. Y ver las cosas que te decían, ¿no? Te decían cosas que de repente te resultaban como intangibles, así como lo que eran las leyes del reforzamiento. Y tú llegabas a una caja de Skinner, superando el temor a las ratas, en mi caso, o no superándolo. Pero fíjense cómo era muy interesante. Ahí va una anécdota. Yo les tenía mucho miedo a las ratas. Y mi compañero de equipo, todo lo contrario. Era de los que las traía aquí, jugaba, se las metía en la bolsa. Si se portaban mal, les daba de coscorrones. Es en serio, o sea, las agarraba y le hacía así, que por tonta, en fin, ¿no? Y era mi compañero y yo tenía pánico de que en cualquier momento, porque lo llegó a hacer, metiera la rata en mi bolsa o algo. Entonces él se salía a cualquier cosa y me decía, pon la rata en la caja. Y fíjense lo que eran las cosas. De lo poquito que había aprendido, yo destrozaba una croquetita y le iba haciendo el caminito hacia la caja, donde ya la íbamos a meter para estudiar. Entonces cuando él llegaba, la rata estaba adentro. Jamás se enteró que yo les tenía pánico. Y lo único que hice fue aplicar los propios principios de lo que me estaban enseñando, ¿no? Entonces era súper interesante porque, les decía, ahora se margina mucho y resulta que esa psicología experimental es básica para entender cómo funcionan muchas de las conductas que a la vez son básicas para entender otras conductas más complejas. Entonces, esa era una gran virtud. Les decía yo que este asunto de los misterios de la mente, que también me enseñaron que luego se convierten, cuando no es la mente o es el alma, hay una como área que pretende poner en el cerebro todo esto. Entonces, bueno, me enseñaron que el organismo es una condición necesaria, pero no suficiente. Efectivamente, somos un organismo y tenemos un cerebro y un sistema nervioso y una serie de cosas sin los cuales no podríamos ser quienes somos, portarnos como nos portamos. Pero no significa que la explicación esté en la neurona tal, en la dendrita tal, o finalmente en el cerebro, o nada de eso, ¿no? Hay una relación, les digo, histórica con nuestras circunstancias. Y eso nos va a permitir ir explicando todo lo que nos aqueja, lo que nos inquieta del comportamiento. Yo veo, por ejemplo, hoy día, y no sé si ustedes oyen radio, ahora que están tan de moda los coaching de vida y los, ¿qué tanta? Constelaciones, una serie de cosas. A mí me ha tocado oír como, por ejemplo, que las emociones son las que te enferman, afirmaciones de esta naturaleza, ¿no? Y yo me pregunto y me digo desde este enfoque, pero si las emociones son parte de nuestro campo de estudio, si las emociones tienen que ver con la enfermedad, tendríamos que estar explicando las emociones y buscar más bien esa relación con las emociones, de dónde se generan, qué pasa, es parte de nuestro campo y no lo que nos va a explicar el comportamiento. No sé si me vi compleja, pero espero no verme tan compleja. El chiste es que les ha gustado y resulta muy llamativo porque es taquillero y es poético y a mí también me conmueve, ¿no? Pensar en el inconsciente, por ejemplo. Y resulta que son términos, les decía yo, cotidianos. Parte de lo que aprendemos en este enfoque conductual, en esta tradición, es que cuando hablamos nosotros nos referimos a muchas cosas. En el lenguaje que utilizamos tiene muchos significados. Si yo les digo a alguien, ahorita se me ocurre, por ejemplo, no sé de qué, que alguien es inteligente,
una persona lo puede usar de una manera, el término, y otra persona lo puede aplicar a otra cosa. Entonces, cuando en los tratados de psicología hablan de la inteligencia, en realidad nos estamos tratando de abarcar o de estudiar todos aquellos procesos que se refieren o que se pueden describir en un lenguaje cotidiano como inteligencia. Les digo todo esto porque cuando a mí me tocó estudiar psicología, había muchas críticas pues un poco raras al conductismo. Yo creo que de gente que lo leía muy someramente o leía, ya saben lo que dice un autor del otro, ya leen la quinta versión y esto viene pareciendo un poco la teoría del rumor, ¿no? No leyeron los textos originales. De las primeras cosas que nos decían es, por ejemplo, que la psicología conductual era muy mecanicista porque estudiaba el comportamiento observable. Y entonces uno dice, ¿de verdad observable? Y si por ejemplo leen a los grandes autores de la psicología, hay capítulos enteros dedicados al pensamiento, o a la memoria, o a la imaginación. Y entonces, pues nada de esto es observable, como curiosamente tampoco lo es la conducta, porque estamos hablando de relaciones, ¿no? Si yo les dijera, por ejemplo, los seres vivos, que la biología estudia los seres vivos, y ustedes aquí muy fácil, si pasaron por la prepa, yo creo que sí, que les dijeron por ahí que eran los que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Así me tocó a mí. No sé si ya cambió el asunto ahora con los descubrimientos del Voyager. Ay, no sé. Pero bueno, pero si se trajeran un alien así, perdón, a ver nada más, y le ponen una planta, y le ponen, no sé, una mantarraya, y tratan de que el alien les diga qué son, pues no les va a encontrar nada en común de principio. ¿Sí? ¿Sí estarían de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando la biología decide estudiar a los seres vivos, ya es muy claro qué son los seres vivos, ya es una abstracción, es como una conclusión a partir de muchas observaciones de muchos seres. ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo? Pasa lo mismo con la psicología. Entonces nos enfrentamos con críticas de que solamente estudia lo observable. No, porque además, por ejemplo, el pensamiento o los sentimientos no son observables, pero ni siquiera para aquel que lo siente. ¿Están de acuerdo? ¿Se han sentido enamorados? Alcen la mano, no va a caber el auditorio tanta mano. Si se han sentido enamorados, yo les diría, ¿ya han observado su enamoramiento? Pues no. ¿Por qué? Porque no es observable, no porque no exista. Hay una enorme confusión entre lo que existe y lo que es o no observable. Entonces era una crítica como muy gratuita, diría yo. Bueno, a eso de pensar que tenemos un mundo interior rico y que es el que domina nuestro hacer, algunos autores le llaman el fantasma en la máquina. Bueno, y que hace la aproximación conductual, de alguna manera, pues oponerse a esta manera de concebir la psicología, donde estamos partidos con un fantasma que es el que nos va manejando. No, en realidad les decía, es nuestra historia de aprendizaje, son nuestras relaciones con personas muy específicas, situaciones muy específicas, y nosotros como un organismo pues completo, ¿no? Entonces, lo desmitifica. Y no solo eso, sino con toda la evidencia, porque además esa es otra, el conductismo es el que puso a la psicología en el ámbito de las ciencias. Y eso hay que tenerlo muy claro. O sea, sin conductismo no estaríamos reconocidos, como hoy lo estamos internacionalmente, como una ciencia. Eso también es importante porque ya no nada más es la intuición, la poesía y esas cosas, sino ahora también estamos llenos de evidencias, ¿no? Déjenme regreso un cachito para seguirles platicando de la famosa época dorada. Ahí estamos, cuando éramos jóvenes, por si alguno dudaba que yo fui joven, ahí está la evidencia, esto desde un punto de vista muy conductual, de que sí fui joven. Fíjense, nosotros leíamos textos originales, que esa era una virtud. Si ustedes todavía no llevan nada de la tradición conductual, hay toda una historia, porque la aproximación no se hizo de un día para otro, pasaron
años y lo que quieran para que se consolidara como una aproximación y como un modelo, que con modelo me refiero a esa teoría general del comportamiento que te explica todo, vaya, los procesos básicos, las conductas complejas, los problemas, etcétera. Bueno, pues leíamos textos originales, así, librotes completos de textos originales, de autores originales, de tal manera que entonces ya no nos podían decir, es que ustedes no consideran el pensamiento o la imaginación, ¿no? Y ya les decía uno, lee sobre el conductismo, por ejemplo, ¿no? El libro clásico de Skinner, y ahí veían los capítulos. Entonces, bueno, les decía yo que había muchas críticas raras. Como les comentaba, la vinculación modular que nosotros tuvimos también era muy interesante porque la experimental era básica y teníamos diferentes teorías y todo estaba integrado, de manera que si estabas viendo un fenómeno en X teoría, después tenías la posibilidad de llevarlo a la práctica en laboratorio. Era muy, muy interesante. Y por último, que esa fue también una gran virtud, bueno, esa se mantiene también, que las prácticas ya profesionales quedaban integradas en el plan de estudios, cosa que en ese entonces fue muy, muy revolucionario, porque la gente salía sin haber hecho ninguna práctica. O sea, la gente salía nada más de una formación teórica en las otras carreras, y aquí se implantó, desde quinto semestre pasabas a tener prácticas en campos profesionales como la educación, la salud, la psicología social. No es cierto, la salud es nueva, pero la educación sí, educación especial, pasabas por clínica y pasabas por psicología social. Y eso era todavía mejor, porque entonces ya pasabas ahora, si no nada más de la rata y del pichón en el laboratorio, a estar aplicando con personas lo que te sabías, ¿no? Y era una maravilla cuando decías, ¡ah! Esto funciona. Era increíble incluso entenderlo, ¿no? Entender lo que estaba pasando. Era una maravilla. Bueno, me tocó también tener la fortuna de tener profesores extraordinarios. Todos ellos, hoy en día también con mucho reconocimiento internacional. Ahí nada más les estoy poniendo muestras porque pues, no conseguí fotos, me hubiera gustado mucho conseguir fotos de todos mis profesores, pero no, conseguí unas cuantitas como Eduardo Bakov o Isaac Seligson o Edgar Galindo, que son verdaderas estrellas de la psicología y fueron, así tengo el orgullo de decir, fueron mis maestros. Y dejé ahí al centro, al que ha sido la inspiración de mi trabajo en los años recientes, que es el doctor Emilio Ribes. No sé si han oído hablar de él, espero que sí, porque es una de las figuras más reconocidas en psicología, y también fue joven. Bueno, aquí tengo una anécdota, pero es una anécdota que puede ilustrar las aportaciones del conductismo. Es una anécdota que algunos que por ahí deben andar ya les platiqué. Estaba yo en quinto semestre de la carrera, estaba haciendo mis prácticas seguramente en psicología educativa, y me ofrecen trabajo en un taller mecánico, en quinto semestre, que dice uno, ay, y además fíjense, llego al taller mecánico y me empiezan a plantear la problemática, que de entrada me pareció abrumadora, ¿no? O sea, es que necesitamos a alguien que venga a poner orden. Y me decían, los mecánicos se roban las herramientas, hacen mal su trabajo y a cada rato llegan los clientes a reclamar porque sus coches no quedaron bien. Se tardan toda la vida porque nomás están haciendo tontos, como que arreglan un coche pero no lo arreglan. Tengo a los clientes encima, adentro del taller, ahí en los coches viendo. En fin, una serie de cosas. Son impuntuales. Todo esto lo hablé con el jefe de taller. Si yo llego a salir tantito, manejan los carros, los han llegado a chocar, una serie de cosas. Y yo en quinto semestre, ya saben, ¿no? Se va uno haciendo chiquito, hasta que dije, no, espérense, no puede ser tan complicado. No les voy a dar toda la historia, pero yo ya había llevado una técnica que se llamaba economía de fichas, totalmente conductual, totalmente basada en los principios del condicionamiento operante, y dije, yo creo que eso sirve. Y entonces respiré hondo, que eso sirve en cualquier tradición. Respiré hondo y dije, me voy a ir analizando, no me voy a abrumar, voy a separar las cosas, voy a estudiar cada una de ellas. No les voy a hacer el cuento largo, pero no me dejaban ir, en serio. O sea, logramos hacer muchas cosas. Unas era pues casi de sentido común, que hoy en día más bien le llamaríamos disposiciones, ¿no? Porque se trataba pues de tener control sobre las herramientas, se trataba de tener control sobre los pacientes con un prohibido el paso,
Se trataba de hacer programas de incentivos, se trataba de supervisar, se trataba de que los incentivos se dieran si el trabajo se acababa en tiempo y forma. Y bueno, simplemente un tablerito como para tener identificado y tener el programa de economía de fichas. Entonces fue una experiencia muy gratificante, especialmente porque estaba, yo les digo, en quinto semestre, duré un año. Y muy gratificante en el sentido de que pude aplicar lo poco que sabía y lo pude aplicar con mucha eficiencia. No están para saberlo, pero incluso alguien llegó una vez a platicar, porque se hablaban entre jefes de taller, tenían una asociación. Y llegó alguien de Ford y me invitó a trabajar también en la Ford. Y no acepté. Y en ese entonces me hubiera ido muy bien de dinero, eso sí se los digo. Pero bueno, no acepté, ya ni modo, ¿no? No, está bien, porque me gusta mucho lo que hago, mucho lo que hago. Pero fue muy interesante ver que efectivamente todo lo que estaba yo aprendiendo servía, ¿no? Y servía en un ámbito además en el que yo no conocía nada. Y de ahí empecé, pues ya si me había metido con eso, a incursionar en casos clínicos ya particulares, todavía sin llevar la materia, me hubieran matado. En lugar de quedarme en la Ford, los caminos del Señor, dirían por ahí, me llevaron a la docencia, que es algo que me gusta mucho hacer y fue muy afortunado porque la docencia para mí ha sido absolutamente enriquecedora. O sea, para mí ustedes son así como ahora la fuente de inspiración, la verdad. Es muy enriquecedor trabajar con chicos listos, dispuestos a aprender. Ha sido un orgullo para mí ser parte de esta universidad durante muchos años haciendo docencia. Y la docencia pues me va llevando también a hacer muchas cosas porque no es nada más estar ante un pizarrón, ¿no? Como yo estoy, por ejemplo, mucho en prácticas y tuve durante mucho tiempo consultorio. Luego se da uno cuenta de que como no hay clon, no tengo un clon, pues ya no puedo con todo. Entonces ya no tengo consultorio. Van a tener que pedirle terapia a alguien más. Pero bueno, como sea, les decía yo, ha sido muy enriquecedora. Les estoy poniendo ahí algunas fotos de gente que ha trabajado o trabaja actualmente en el área clínica. Creo que la más actual ha de ser aquella. Como ven, todos se ven buenas personas. Son buenas personas. Tenemos un área muy amigable, donde se aprende mucho, donde creo que establecemos una muy buena relación con los estudiantes y todos somos conductuales. Entonces, nos va muy bien, atendemos en la clínica muchos casos que van desde, ¿qué les puedo decir? Cada vez están más complicados, yo creo que como reflejo de que nuestra sociedad está cada vez más complicada, pero pues nos pueden llegar desde el niño que se porta mal, ¿no?, hasta casos de violencia familiar, de violaciones, de lo que se les ocurra, de mucho miedo. Ahora con tanta inseguridad, pues hay casos de mucha gente que se le hace casi imposible su vida cotidiana, tienen verdadero pánico de salir, nos llegan de ataques de pánico, de lo que se les ocurra. Y creo que nos va muy bien en la clínica, tenemos fama de hacer las cosas bien. Y bueno, ¿qué les digo? Somos conductuales, entonces la verdad es que creo yo que lo hacemos bien. Tenemos todas las herramientas para poder entender muy bien estas problemáticas, aunque sean muy, muy complejas, y poderles dar una solución. Luego, he dedicado muchos años a psicología clínica, muchos años, ni les digo porque empiezan a hacer cálculos de edad. Bueno, en una de esas me benefician. Y bueno, en mi caso particular, tuve la fortuna de trabajar directamente con el doctor Emilio Ribes, que, bueno, si ustedes no han oído hablar de él, de lo que se han perdido, y él es pionero del modelo interconductual en América Latina, y yo creo que no lo conocen mucho, pero los invitaría a que lo conocieran. Es complejo de leer, pero incluso desde que hacíamos una aplicación muy conductual, muy básica, tenía libros como, por ejemplo, libros que se hicieron clásicos y se siguen utilizando en educación especial, donde les enseña principios muy básicos de la aproximación conductual que se aplican con mucho éxito en estos casos de niños con problemas de educación especial, hasta obras que son muy complejas, que luego sí, tristemente la gente las abre y así como las abre, las cierra, pero es un problema de lenguaje, no hay que preocuparse tanto, ¿no? Bueno, esta también fue como la fortuna, lo que a mí me llevó a entender todavía más el asunto. Ahora fíjense también que es muy interesante y muy padre, porque si ustedes leen historia de la psicología,
Yo no estoy en la básica, pues, ¿no? Yo estaría en la parte de la aplicación de la psicología. Y clínica fue como pionera, fue la que nos fue abriendo puertas luego en otros lugares, como en la organización. Pero lo que sí les digo es que también, si ustedes eligen la tradición conductual, y se los digo incluso a mis estudiantes que pues, si por ahí anda alguno, van a decir sí, sí es cierto, sí nos dice, porque sí les digo, pueden entrar a cualquier campo, eso es lo interesante. Entonces, con esta aproximación conductual, pueden entrar al campo de la salud, dan un brinco, pueden entrar a la educación, o sea, es un modelo que sirve para todos los campos, organización, lo que hoy le llaman forense, la psicología del deporte, es una amplia variedad de campos profesionales que no todas las tradiciones tienen. O sea, nosotros tenemos esa fortuna de decir, si yo salgo preparado como un psicólogo conductual y me ofrecen trabajo en una organización, le entro. Y me ofrecen trabajo, por ejemplo, a mí no me gustaría, pero hay gente que sí, en un cerezo, les llaman ahora, ¿no, Leo? En un cerezo para rehabilitación o para la reinserción de qué sé yo, qué delincuentes, yo lo puedo hacer. Y si me ofrecen trabajo, ¿qué equipo de fútbol les gusta? El que sea. Pumas, les ofrece trabajo Pumas para hacer esa parte psicológica que les podría corresponder del entrenamiento, le pueden entrar, o sea, van a tener las herramientas para hacerlo. Eso es sumamente interesante, ¿no? Sumamente interesante, que salen preparados para todos los campos. Yo lo que les digo es simplemente enterarse de qué se trata el campo, no es así como yo soy conductual, ya sé. No, hay que enterarse también qué problemas está tratando ese campo, con qué otros profesionales nos vamos a relacionar, qué lenguaje se maneja, y con eso ya entender la parte que nos corresponde, porque la mayor parte de estos campos profesionales son multidisciplinarios, ¿no? Entonces, eso por ejemplo ya se los dirá aquí el doctor, pero por ejemplo en salud es inevitable el contacto con médicos, trabajo social, enfermeras, etcétera. Entonces, si nos dicen, qué sé yo, es que este paciente con hipertensión le pasa tal, pues lo menos que podemos hacer es tener una idea de lo que es la hipertensión, y si no la tenemos, pues la investigamos, pero en términos de las herramientas psicológicas, yo les puedo jurar que la aproximación conductual es la que les permite decir, el trabajo que les ofrezcan, ustedes van a estar preparados, eso se los garantizo. Bueno, y otra cosa también que pueden hacer es investigación. En mi caso personal, no he estado, bueno, en investigación básica estuve de estudiante y después más bien me he dedicado más a la investigación que se le llama tecnológica. Es esta investigación que tiene como propósito, pues, modificar algo de nuestro objeto de estudio para solucionar un problema, aunque sea a largo plazo, ¿no? Es como, por ejemplo, en las disciplinas biomédicas, si les dicen que están haciendo investigaciones sobre cáncer, bueno, es una investigación que tiene todos los visos de ser de aplicación. Y también he tenido la oportunidad de trabajar en investigación, y ahí sí, pues he estado metiendo el pie en el campo de salud, doctor. Sí, doctor. En el campo de la salud he hecho muchas de las investigaciones y también es una experiencia bien interesante. Y les digo lo mismo, o sea, en términos de mi preparación psicológica, es lo mismo. O sea, yo lo que sé es manejar el modelo conductual. Y eso sí, conviene ser, pues, casi un experto en el manejo del modelo conductual, para poder entender y probablemente la más importante, qué es la parte que nos toca tratar como psicólogos. Esa es básica. Y después ya, bueno, pues para poder entender lo que estamos estudiando y para poder diseñar planes de acción que nos permitan darle una solución. En el campo de investigación, ahí también ando yo, ahí ya no estoy tan joven, como pueden ustedes ver. Los años pasan, el tiempo pasa. Ahí estoy con un equipo, partes son becarios y partes equipo es personal de una de las clínicas del ISSSTE. Puse la foto un poco para ilustrar que es ese trabajo multidisciplinario el que tenemos que hacer a veces en muchos campos, ¿no? Porque nosotros estábamos haciendo investigaciones acerca de la diabetes. Estábamos tratando de ver, porque ese sí es un misterio,
cómo hacerle para que la gente siga un plan de alimentación saludable, que es de donde el diabético cojea él y todo mundo, porque además no es como que se trata de que coman muy especial, no, se trata de seguir una alimentación saludable que idealmente deberíamos llevar a cabo todos, pero no, nos encantan que las hamburguesas del Pepe, esa es muy famosa, yo nunca las he comido, pero ¿cómo me hablan de las hamburguesas Pepes o no sé qué? Bueno, no, la idea no sería esa. Y resulta que los médicos, los propios nutriólogos te dicen, pues la gente no sigue su dieta, por nada del mundo. Y eso, por increíble que parezca, es psicológico. Esa es la parte que nos corresponde. El cómo nos relacionamos con la comida, lo que la gente llama fuerza de voluntad, que no es fuerza de voluntad como tal, sino son estrategias que vamos aprendiendo para relacionarnos con la comida o para tener X estilo de vida, ¿no? Bueno, pues esa parte es la que tratamos nosotros y estábamos investigando procedimientos para hacer que la gente se adhiriera a su dieta. Esto nos hace tratar con nutriólogos, nos hace tratar con médicos, nos hace tratar con enfermeras y estábamos haciendo unos talleres en conjunto y a la vez investigación. Lo hicimos muchos años, no sé, posiblemente como 8 años estuvimos trabajando con personas que tenían diabetes. Entonces, también un asunto muy rico de experiencias porque nos enseña no solamente acerca de nuestra profesión, sino del trato con otros profesionales, de lo difícil que puede llegar a ser a veces, sobre todo con los médicos, porque tienen unas jerarquías impresionantes y cómo es que también nuestra actitud hay que ganarnos a la gente, todo eso. Pero en nuestro campo somos los expertos y con una actitud buena y una actitud inteligente, pues yo creo que nos vamos ganando los espacios que nos tenemos que ganar. Ahí también, como ven, son otras fotos de participaciones de eventos, de equipos, de estudiantes que han trabajado con nosotros en investigación, teniendo becas, y con los que se hace muy buen equipo. O sea, les digo que he tenido la fortuna de trabajar con estudiantes muy, muy comprometidos, muy listos, muy buenas personas. Yo cuando oigo que dice por ahí la gente, ay, qué miedo los estudiantes de la UNAM, qué miedo, pues si son dulces, todos, yo aquí estoy viendo de fresa, de vainilla, acá estoy viendo de chocolate. No, son divinos, yo los amo, de veras los amo. Bueno, entonces, a mí me da mucho gusto que estén ustedes aquí, porque como decía el doctor Camacho, ustedes ahora tienen la oportunidad de elegir, independientemente de los aciertos o ventajas, que eso no se sabe de este nuevo plan de estudios, porque eso habrá que evaluarlo, ¿no? Lo maravilloso de todo esto es que las cosas se pueden evaluar, encontrar aciertos, encontrar cosas que se puedan mejorar, pero al margen de los resultados que pueda arrojar la aplicación de este programa, coincido absolutamente con el doctor Camacho en que tienen la oportunidad, ustedes tienen la oportunidad de decidir en cuál de estas tradiciones de las 6 que se están ofertando van a ustedes incursionar. Yo francamente los invito así de corazón a la nuestra, y no es así una labor de proselitista en vacío, ¿no? Yo creo que el modelo conductual, les decía, si ustedes dense una vueltecita a las revistas y van a ver la cantidad de evidencia que hay de todo tipo, de todos los aciertos de este modelo conductual, la enorme cantidad de investigación que se hace en México, en toda América, yo creo que en todas las universidades. Los psicólogos, yo creo que también de mayor renombre internacional, los que están reconocidos como científicos, corresponden y manejan el modelo conductual. Y les decía yo, la virtud es que, por ejemplo, si ustedes dicen me meto a clínica o me meto al ámbito de salud o me meto al ámbito de organización, yo estoy convencida que cualquiera de estos ámbitos, ya de su preferencia, si son conductuales, los van a preparar para que saliendo ustedes puedan ejercer la profesión donde puedan, donde quieran o donde consigan. No es cierto, que esa fue mala vibra de mi parte, tache para mí, tache. Entonces, pues a mi clínica, bueno, obviamente me gusta mucho, es lo que sé hacer, ¿no? Pero salud me hace muchos ojitos también, o sea, ese sería también el conflicto para mí. Pero son campos muy, muy interesantes y no nos hacemos chiquitos, ¿eh? O sea, les decía, cada vez los problemas son más complejos. Ahora, no saben, la violencia está, pero como que
en muchas de las familias hay muchos problemas, los índices de suicidios, problemas de depresión, cosas que antes no se veían tanto, ahora se ven. Y yo creo que el modelo conductual los prepara, de verdad los prepara para atender a esta nueva sociedad que estamos enfrentando, con todos esos retos que hoy en día tenemos, de cada vez problemas de mayor complejidad. Incluso en términos de enfermedades también se los van a decir, si antes eran las infecciosas, ahora son las crónicas, son las que están muy influidas por el estilo de vida que tenemos las personas hoy día, y todos los problemas que se nos avecinan con los niños, ahora con las nuevas relaciones que se dan por tablet, celular, internet, computadora, y eso va a implicar una nueva manera de relacionarse socialmente, y bueno, tenemos que estar preparados. Entonces, es una enorme invitación que les hago a estar en el campo conductual, que estoy segura que va a ser de ustedes unos perfectos profesionales. Bueno, pues pasamos a la... Si tienen preguntas, yo aquí gustosamente se las contesto. ¿Nadie? ¿Todo quedó claro? Ah, por allá, sí, dime. Más allá de que el conductismo nos acredite como científicos como tal, comparándolo con las demás tradiciones, ¿qué nos ofrece el conductismo? Pues mira, yo creo que justamente lo que te va a ofrecer es una preparación teórica muy sólida y te va a dar herramientas metodológicas. Es que decir ser científico es una ya enorme diferencia, es una enorme, cuando me dijiste, aparte de ser científico, es que en ser científico radica la diferencia, es todo ese método que tienes de aproximarte a tu objeto de estudio, es toda la metodología, todas las herramientas con las que cuentas para que puedas incursionar en el campo profesional a partir de un modelo que es sólido, que es consistente, que es coherente y que tiene mucha evidencia de tipo empírico. Yo creo que ahí está todo. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá, corazón. Dímelo. Ahorita te llevan cámaras y micrófonos. Que vas a salir en YouTube. Bueno, buenos días a todos. Yo la pregunta que le quisiera hacer a usted, menciona que ahorita en este momento se está dedicando al ámbito clínico y que el ámbito de la salud le hace ojitos, así dijo usted, textualmente. Por eso en investigación... Sí. Y bueno, yo quisiera saber cuál es la diferencia, porque yo no sé cuál es qué es la diferencia entre clínica y salud. Yo tenía entendido que era como el ámbito. Mira, es un poco controversial, incluso por ahí hay quien dice psicología clínica y de la salud. Pero yo creo que mientras que en la clínica, y esta es una diferencia muy convencional, la gente va, te busca y la forma en que lo atiendes es normalmente en un consultorio, ¿no? Usualmente en un consultorio de 1 a 1, y te pueden traer desde problemas como... por ejemplo, que a alguien le cuesta trabajo exponer en clase, tartamudea, se le olvida lo que estudió. Dirías, bueno, convencionalmente eso no corresponde a la psicología de la salud. Y en cambio, la psicología de la salud propiamente no trabaja más que con lo que está directamente relacionado con la salud biológica. Directamente. Que también entran muchas cosas, porque, por ejemplo, imagínate que alguien, como consecuencia de una enfermedad, está irritable, trata mal a todo mundo y se niega a seguir el tratamiento, o por ejemplo les operaron y están en un grito infernal de dolor, qué sé yo, pueden pasar muchísimas cosas. Eso ya está muy directamente relacionado con la salud biológica. Y en clínica, bueno, no es que no lleguen, de repente llega alguien que está como muy relacionado con la salud, pero le podrías también hacer intervención a nivel clínico, ¿no? Buenos días. Buenos días. Primero le agradezco su tiempo por venir aquí a darnos esta experiencia. No, yo a ustedes toda la vida. Bueno, usted comenta igual que da docencia, y solo quería preguntarle si en este nuevo plan va a mantenerse en el ámbito clínico. Sí, no me corren. No, sí, yo creo que sí. Sí, damos psicología clínica. Tengo dando psicología clínica toda mi vida. No sé qué asignaturas específicas voy a dar, pero sí sigo en el ámbito clínico. Y de hecho hemos estado trabajando mucho en los programas ya de clínica, entonces ahí ando yo también, a jonjolí de todos los moles, dicen por ahí. Buenos días, gracias por todo lo que está haciendo. No quiero ser pesimista o negativo, pero ¿tiene algún
punto flaco o punto débil todo esto del conductismo y todo esto tiene algún aspecto negativo? Sin ofender, ¿verdad? No, por supuesto que no es ofensa, no, por supuesto que no es ofensa. Déjame ver si entiendo lo de punto negativo. Yo te voy a decir una cosa, y esto pasa en todas las ciencias. Las ciencias se manejan bajo ciertos modelos. Te voy a hablar, por ejemplo, de la física. Muchísimo tiempo se trabajó siguiendo la teoría de Newton, ¿no? La ley de la gravedad, etcétera. Dices, ¿tiene puntos negativos? Pues mientras sea coherente, consistente, ese es como el modo normal en que las ciencias trabajan, hasta que de repente, como en la física, llega un Einstein y hace alguna teoría, digamos, que cubre más aspectos o que los cubre de otra manera. Entonces yo te diría, como todo, seguramente va a tener sus limitaciones, pero el propio tiempo, el propio trabajo del que está haciendo ahorita esa ciencia normal, es el que en algún momento puede evolucionar. Porque esto ha pasado en todas las ciencias, en todas. Entonces, pues, no es la excepción, ¿no? Yo creo que en la psicología también, si no vamos en reversa, espero que no vayamos en reversa, si vamos para adelante, en algún momento habrá alguna evolución. Y más que aspectos negativos, por ejemplo, te puedes encontrar, y estoy hablando a nivel de investigación básica y eso, contradicciones. O que algo no resulta bueno, es investigar. Si algo no resulta bueno, es posible que sí tengas un nuevo hallazgo, pero para que tú lo tires como modelo, es hasta que haya otro que demuestra que está cubriendo lo que que tienes hoy en día no cubre. No sé si te contesté. Ahí te recomiendo un libro que se llama El paradigma de las revoluciones científicas, de Kuhn. Ese es muy buen libro y te ayuda a entender cómo en general van trabajando las ciencias, ¿no? Por años, con un paradigma hasta que llega uno nuevo. ¿Sí? Alguien por allá, lejos, muy lejos, había alzado la mano, pero... ya mira. Es el famoso criterio de efectividad. Yo no soy partidaria de ese criterio, ¿no? Porque entonces, justamente en el criterio de efectividad, el trabajo que hago yo muy concienzudamente, siguiendo una metodología paso a paso para llegar a lo que desde todos los datos es lo mejor para hacer algo, pues entonces me lo salto y le hago al vecino y le doy un consejo. Si nos vamos al que funcione, eso nunca nos va a dejar crecer. Nunca en la vida nos va a dejar crecer, porque de pura casualidad, por la manera en que es alguien, por la manera en que se relaciona con otros, el tío le dice a alguien algo y pum, funciona. Y dices, no, pues entonces vamos a llevarnos al tío a dar terapia. No es eso. Es seguramente la relación que tienes con el tío, el momento en que te dijo lo que te dijo, etcétera, y que a ti te funcionó. No podemos estar basándonos en el sentido común. Yo creo que es la peor manera. Y aparte la que te lleva a hacer unas revolturas conceptuales que te llevan justamente a ser un incongruente y un incoherente. Yo creo que no se trata de eso, se trata de que lo que hacemos tenga un sentido, tenga una pertinencia. Muy enemiga de lo que funcione, eso te lleva también a posturas eclecticistas, que yo creo que es tomar lo peor de cada cosa, no ser experto en nada, y además de todo, déjame decirte, no es necesario. Eso es lo más increíble. No es necesario lo que funcione. Yo insisto, si tú entiendes bien el comportamiento, te vas directo a una solución sin tener que lo que sea. Es una solución que sea coherente con lo que tú manejas. Y no necesitas andar dando flores de Bach. No necesitas. Perdón si a alguien ofendí. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Así como el conductismo tiene sus lados flacos, como indicaba el compañero, yo quisiera saber cuáles serían los lados más fuertes del conductismo. ¿Sí oyeron todos? Creo que es un poco lo que he estado repitiendo a lo largo de todo el tiempo.
Ok, insisto, es un modelo absolutamente científico, es la única que presenta una teoría general de la conducta con leyes y principios, y es la única que es bien coherente, que te permite, dada su metodología y sus leyes, incursionar en cualquier campo profesional. ¿Ninguna pregunta más? De verdad es una invitación de corazón a que entren al modelo conductual, de verdad, a cualquier ámbito, ¿sí? Pero al modelo conductual. Muchísimas gracias por responder hacia la convocatoria. Gracias.